antes de ser misionero. Pablo fue un pastor antes de ser misionero. Eso ya vimos en el libro de Hechos, capítulo 13. Si quieren pueden anotar las escrituras que les doy y también pueden abrir sus Biblias, porque queremos siempre queremos volver a la Biblia. Volver a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y lo que vemos aquí, Hechos 13, versículo 1. Un voluntario, por favor, que nos esté leyendo. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Muy bien, muy bien. Ahí están los maestros, ahí están los líderes espirituales de la iglesia en Antioquía. ¿Y quién es el último? Ahí está, Saulo. Saulo es un pastor, él es un líder, él es un predicador, él es un anciano en la iglesia en Antioquía. Y tenemos que entender, hermanos, eso es antes de la obra misionera. O sea, la iglesia que le envió a la obra misionera, la iglesia ya había pasado semana tras semana, mes tras mes, año tras año, escuchando de Pablo. Y la iglesia ya sabe, él es un hermano fiel, él es fiel a la sana doctrina, cuando él va de aquí y va a otro lado, él va a predicar la palabra de Dios, él no va a cambiar a otra doctrina. Sabemos que él va a ser fiel con las ofrendas, porque le vemos aquí en nuestra iglesia, él es fiel en la iglesia con las ofrendas, en el servicio, en su relación con las mujeres, en todo lo que es. La iglesia está viéndole. Y la iglesia decide, según lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia dice, nosotros tenemos confianza en tal hermano para que él sea misionero. Entonces, o sea, él pasó un tiempo de ¿cómo podemos decir? Como aprobar, él fue aprobado por la iglesia. La iglesia puede decir, tenemos confianza en él, le hemos visto. ¿Y cuántas veces decimos hoy en día, ¿no? Hoy en día, al menos vemos, por ejemplo, el joven que conocí aquí. No es que era un joven malo o algo así, pero a los 19 años, y él me dijo que era un creyente nuevo. Imposible que la iglesia haya tenido el tiempo para verle, probarle, escuchar sus enseñanzas, tener la seguridad que él va a tener relaciones sanas en el campo misionero, que él va a gastar bien el dinero en el campo misionero. Imposible que tuvieron ese tiempo. Es muy diferente de lo que vemos en el ejemplo de Pablo. Y algunos dicen, pero Pablo no fue entrenado como pastor, él no fue al seminario. Y eso tenemos que recordar, esperamos, ¿no? En inglés eso es, frenamos, ¿no? Frenamos, pensamos por un momento, recuerden los 3 años en el desierto con Jesús, el mejor seminario que existe, eso, número 1. También no se olviden, él fue fariseo. Entonces el Antiguo Testamento fue grabado en su mente. Él tuvo, no sabemos cuántos, pero muchos de los salmos memorizados. La mayoría de Génesis hasta Deuteronomio memorizado. La mayoría era necesario para ellos. Entonces, él sí era preparado, una persona en la sana doctrina de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa eso hoy en día? Debe haber un tiempo de entrenamiento, un tiempo serio, ¿ya? No es algo que tomamos a la ligera. No es algo que decimos, bueno, él es fiel en la limpieza con la iglesia, entonces vamos a enviarle a China como misionero. No. Debe haber algo mucho más de eso. ¿Ya? Sí, hermano. O sea, que no se puede delegar simplemente porque se vea motivado, emocionado. Sí. Tiene que haber ese conocimiento Sí. y ese tiempo de haber compartido con él para saber si hay ese... Sí. Verdad. La emoción se acaba, ¿no? La novedad se acaba. Cuando yo llegué a Ecuador era así, todo hermoso, todo bonito. La primera semana, ¡wow! Increíble, ¿no? Después de un año ya no era tan bonito, para ser honesto, ¿no? Pero ahora, después de 15 años, ahora me encanta, ¿no? Pero pasamos así esas etapas. Pero la emoción de estar aquí, eso se va a acabar. La felicidad de ver algo nuevo, eso se va a desaparecer. Necesitamos algo interno, algo real. Y la iglesia tiene que ser las personas que vean, él tiene eso, ella tiene eso en su corazón. ¿Ya? Entonces, fue pastor antes de ser misionero. Fue aprobado, ¿no?
Número 2, Pablo fue enviado como misionero por su iglesia local. Pablo fue enviado como misionero por su iglesia local. Y eso ya vimos aquí en Hechos 13, el versículo 2 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Entonces, ¿quién los envió? La iglesia local. No es un grupo de iglesias, ¿ya? No es un grupo de hermanos que tienen liderazgo en su vida, es la iglesia local. Tocamos eso hace tiempo y sería bueno profundizarnos un poquito más en eso, porque en la Biblia no hay misión. No existe el concepto de una misión que envía el misionero. Hay gente que siempre me pregunta eso, ¿y qué es la misión que les envió acá? Mi respuesta es, no hay misión. La misión no me envió acá. Mi iglesia me envió acá, porque ese es el ejemplo bíblico que encontramos aquí, ¿ya? Entonces queremos mantenernos, queremos volver a lo que la Biblia dice. Ahora, ¿significa eso que la misión es mala? ¿Que no podemos tener una misión? No, de ninguna manera. Nosotros tenemos una misión, como les mencioné la última vez. Es bueno tener una misión, en ciertos casos a veces es necesario tener una misión, pero lo que tenemos que entender es que la misión no puede reemplazar, esto no está bien. Reemplazar, eso no suena bien tampoco. ¿Sí estoy hablando bien? Esta palabra, ya. No puede tomar el lugar de la iglesia, ¿no? Eso es lo bueno. A veces no sabemos qué decir, pero sabemos otra cosa. Entonces vamos al otro lado. Sí, esa es la idea, ya. La iglesia local es la autoridad. La iglesia local es lo más importante. La misión existe para servir y apoyar lo que hace la iglesia local con su misionero. Nunca puede tomar el lugar de la iglesia local. Pero tenemos que recordar dos cosas en la vida de Pablo, pensando en este hecho de la misión, porque todos los misioneros parece hoy en día tienen una misión. Pero tenemos que recordar dos cosas. Ya. Número uno, Pablo, en todos sus viajes misioneros, él nunca salió del lugar donde él era ciudadano. ¿Se dan cuenta de eso? En Antioquía, él era ciudadano romano y era el imperio romano. En Macedonia, romano. En Roma, romano. Él era ciudadano en todas las ciudades donde él fue. ¿Tiene sentido? Porque era ciudadano romano. Hoy en día, en las misiones modernas, la mayoría de los misioneros salen de su país, de su lugar donde es ciudadano. ¿Qué significa eso? Ya, eso cambia todo. Todo. ¿Sabe que los impuestos son muy diferentes entre Estados Unidos y Ecuador? Totalmente diferentes. ¿Ya? A ver, ¿alguien sabe cuánto es un impuesto en Estados Unidos? ¿Alguien sabe? Es el 7%, ¿no? Aquí es, ¿cuánto es? 14, ¿no? 15, ya. El 15%. ¿Ya? Ahí es Estados Unidos. Y aquí es Ecuador, ¿no? Entonces, ahí está, es una cosita, parece que no es nada, pero sí afecta muchas cosas. Por ejemplo, si vas al Supermaxi, no hay en Estados Unidos, vamos a decir, algo cuesta $1, ¿no? Y aquí cuesta $1. O sea, dice ahí mismo, esta cosa cuesta $1. En Ecuador, ¿cuánto vas a pagar si dice que cuesta $1? Vas a pagar $1, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el impuesto está incluido aquí. O sea, el costo sería 85 centavos y los 15 centavos serían los impuestos. En Estados Unidos, si dice $1, ¿cuánto vas a pagar? 1.07, ¿ya? Ahí vas a pagar $1.07. ¿Por qué? Porque el impuesto no está incluido en el precio. Y ustedes me dicen, eso no es mayor cosa, no es nada. Eso es una cosa entre miles y miles de cosas que son muy diferentes. En Estados Unidos, por ejemplo, nosotros tenemos que, cada año, al terminar el año, tenemos entre enero hasta abril,
para enviar al gobierno todas las ganancias del año, todo lo que hemos ganado y también lo que hemos gastado. Y el gobierno asegura que nosotros hemos pagado los impuestos correctos. Si hemos pagado mucho, el gobierno devuelve el dinero. Si no hemos pagado, el gobierno cobra. Es algo que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer eso cada año. Y ahora llegamos a Ecuador y voy a hacer compras y la primera vez dice, ¿quieren consumidor final? Y digo, ¿qué está hablando? No entiendo. ¿Por qué me preguntaste eso? Y yo, tal vez el primer año, no tengo idea. Yo digo, no necesito eso. Es algo diferente. Es una cosita. Los impuestos, diferentes. El seguro, totalmente diferente. Asuntos legales, totalmente diferentes. Yo aquí soy extranjero. Si hago algo aquí, yo no voy a tener muchos derechos aquí. Si hago lo mismo en Estados Unidos, tengo muchos derechos, porque soy ciudadano. ¿Me entienden? Pablo era ciudadano en cada ciudad donde él iba. Es muy diferente el día de hoy. ¿Qué significa eso? Si yo tengo algún problema aquí, yo voy a necesitar la ayuda de alguien que sabe de estas cosas, un abogado, alguien que puede ayudarme con esos asuntos. ¿Ya? Entonces, ¿quién puede ayudarme con eso? Mi iglesia no sabe de eso, mi pastor no sabe de eso, la misión sabe de estas cosas. Entonces la misión puede apoyar a mi iglesia y ayudar con asuntos legales, asuntos económicos, la educación de mis hijos y toda la lista de muchas otras cosas. ¿Ya? Entonces esa es una buena razón para tener la misión, al menos que la misión no esté tomando el lugar de autoridad en mi vida de la iglesia. ¿Ya? ¿Tiene sentido eso? La otra cosa sería las ofrendas. Desde la Biblia vemos en la vida de Pablo que él sobrevivió con las ofrendas de las iglesias locales. Las iglesias enviaron el dinero a Pablo. ¿Ya? Entonces, no debe existir una misión que apoye a los misioneros. Las iglesias apoyan a los misioneros. Es el ejemplo bíblico. ¿Ya? La iglesia manda el dinero al misionero. Pero el problema es que en los días de Pablo, la iglesia sabía dar la ofrenda a un hermano de la iglesia y el hermano va 3 meses a pie para entregar la ofrenda a Pablo. Este mundo ya no existe, ¿me entienden? Ahora tenemos bancos, ahora para transferir dinero de un país a otro es algo muy complicado el día de hoy. Entonces necesitamos a alguien que sabe de estas cosas. Ese es el beneficio de una misión. ¿Ya? ¿Eso está claro? Entonces no es malo tener una misión, pero la iglesia es la autoridad suprema en la vida del misionero. ¿Ya? Bueno, ¿dónde estamos? Número 3. Eso casi va lo mismo, ¿no? Pablo fue considerado responsable de su trabajo misionero ante sus pastores y su iglesia. Vimos eso en Hechos 14. Hechos 14, 26, terminando el primer viaje misionero, Pablo, la Biblia dice, y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Entonces el ejemplo que vemos en la vida de Pablo es que él sale de la iglesia, hace su obra, vuelve a la iglesia y tiene que rendir cuentas a la iglesia de lo que había pasado en su viaje. Lo mismo pasó en Hechos 18. Hechos 18, terminando el segundo viaje misionero, 18-22. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, ahí está la iglesia. Después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Entonces Pablo, cuando termine el primero y el segundo viaje misionero, vuelve a su iglesia, explica todo lo que ha pasado. El tercer viaje misionero no hizo esto. ¿Por qué? Porque cuando llegó a Jerusalén los llevaron preso, ¿no? Y no pudo llegar a su iglesia, no pudo ir. Pero muy probablemente hubiera ido a su iglesia de nuevo.
Es el patrón que vemos en la Biblia. La iglesia tiene la autoridad, la iglesia es responsable por la obra misionera. ¿Ya? Bueno, número 4. El ministerio de Pablo en misiones se centró específicamente para implantar iglesias, principalmente en las ciudades más grandes, ¿ya? O mejor dicho, las ciudades principales. O sea, en la vida de Pablo, en su obra misionera, vemos dos cosas importantes. ¿Ya? Vemos el qué y el dónde, ¿no? El qué siempre en la vida de Pablo es plantar iglesias. Eso siempre es la obra de Pablo. Decimos plantar porque la Biblia dice que la iglesia es algo vivo, tiene vida la iglesia. No vamos a decir, ¿qué es la palabra? Establecer la iglesia, ¿ya? Porque Jesús ya estableció la iglesia, no vamos a hacer esta obra de nuevo. Entonces decimos plantar, algunos dicen sembrar iglesias, ¿ya? ¿Qué es la obra misionera? Es plantar iglesias. Pablo en cada ciudad era seguir la Gran Comisión. La Gran Comisión es hagan discípulos en todas las naciones, como bautizándolos y enseñándolos todo lo que les he mandado, ¿ya? Entonces, la Gran Comisión es hagan discípulos, ¿verdad? Discípulos. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Bautizar? No escribo bonito, lo siento. Bautizar y, ¿qué era la otra cosa? Enseñar. Ya, ahí está la Gran Comisión. Hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizar y enseñar. Entonces, la obra misionera se encuentra aquí en las palabras de Jesús. Y es el ejemplo que Pablo sigue. Los misioneros tienen esta responsabilidad. Salir, predicar, ¿ya? O sea, hacer discípulos, hacer seguidores de Jesús. No dice hacer convertidos, ¿ya? Es algo mucho más allá de eso. No es convencer a una persona a orar una oración. No, es hacer un discípulo, hacer un aprendiz de Jesucristo, hacer discípulos. ¿Cómo hacemos eso? Bautizándolos y enseñándoles todo, ¿ya? Enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús ha mandado. Todo, no así una parte. La obra misionera no es llegar, Jesús te ama, chao, ya ahora voy a otro lado. Eso no es la obra misionera. Requiere tiempo. ¿Y dónde es el mejor lugar para hacer discípulos, bautizar y enseñar la palabra de Dios? El mejor lugar para alcanzar y hacer todo eso es en la iglesia local. Entonces, la obra misionera se conecta con la iglesia local. No solo la iglesia que los envía, también la iglesia que él planta en el campo misionero. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Puede haber médicos misioneros? Médicos que son misioneros. ¿Qué piensan? ¿Puede haber esos también? Sí. Lo que nos acaba de decir, sí. Sí, ya, bueno. Claro, porque a veces solo van para cumplir las labores comunitarias, Sí, por decir. sí. Y ya dicen Hay países que no permiten que entren si no tienen algún trabajo, ¿no? Y pueden entrar como médicos, ¿ya? Médicos así, pero hacen la obra misionera aparte, ¿ya? ¿Qué piensan de profesores? Por ejemplo, alguien que enseña un idioma. ¿Puede ser un misionero? ¿Puede ser? ¿En qué sentido puede ser? Pueden enseñar a leer y sí, predicar sería a evangelizarlos. ¿Ya? Muy bien. Enseñar a la gente a leer, ¿ya? Para que lean la Biblia. ¿Tiene sentido? ¿Qué más? ¿Qué sería otra cosa? ¿Un entrenador de fútbol? ¿Misionero? ¿Eso también cabe en la definición de misiones? ¿Qué piensan? Posible sí, posible no. Ajá. Que tengamos el objetivo o la mente clara de que vamos a evangelizar, a ser discípulos, porque eso es lo primero y pues lo demás es solamente como añadidura, ¿no? Sí, muy bien, sí, tiene sentido. Entonces, eso es lo que queremos pensar, ¿no? En la obra misionera, en la Biblia, es plantar iglesias. No hay otro ejemplo
menos lo que vemos en la vida de Pablo, hubo muchas otras personas en su vida. Por eso en sus cartas siempre habla de tal persona, tal persona, tal persona, y habla de todas las cosas que las otras personas hacen. Pero lo que hacen ellos, todo el trabajo de ellos tiene el fin de hacer ¿qué? Plantar iglesias. No solo hacer discípulos, pero hacer discípulos en el contexto de una iglesia. No podemos hacer discípulos y dejarlos ahí en la calle, ¿no? Tenemos que hacer discípulos y conectarles a una iglesia local. Y si no hay iglesia, tenemos que plantar una iglesia local. Eso es lo necesario. El libro de Efesios, vemos eso. El centro de la obra de Dios en el mundo hoy en día. Ya antes era con Israel y todo en el Antiguo Testamento, pero la obra de Dios está centrada en un lugar ahora, y es la iglesia local. Es parte de la enseñanza del libro de Efesios. Entonces, si hacemos la obra misionera y no estamos plantando iglesias o fortaleciendo iglesias locales, no estamos haciendo la obra misionera. Yo puedo ser médico, yo puedo entrar en un país como médico, y yo puedo ofrecer medicina a todo el mundo, pero si yo no estoy haciendo algo para yo plantar iglesias o para ayudar a otro misionero a plantar iglesias, no estoy haciendo misiones. Estoy haciendo una buena obra que es muy importante, muy buena. Tal vez mi iglesia quiere que la gente del Oriente tenga médicos y tenga medicina. Entonces me envía y yo hago eso. Pero si yo no estoy plantando iglesias, no soy misionero. La obra misionera siempre está conectada a eso, a plantar iglesias. ¿Ya? ¿Tiene sentido? Entonces, sí. No sería un médico que es misionero, lo que debería ser es un misionero. Esa es la mejor manera de verlo, sí, eso es lo mejor. Y hoy en día, bueno, el mundo está cambiando, las iglesias están cambiando, entonces el hecho de que una iglesia tiene la capacidad de enviar un misionero a otro lado con sus ofrendas es más y más complicado, más y más complicado. Entonces hoy en día, en las generaciones que vienen, vamos a necesitar más misioneros que sean médicos, más misioneros que sean abogados, misioneros que tienen alguna manera de entrar y trabajar, que no sobreviven 100% de la ofrenda. Entonces eso es algo también que tal vez el mundo va a ir cambiando poco a poco. Entonces, eso. Y también la otra cosa era, ¿dónde? Bueno, en las ciudades principales. Es el ejemplo que vemos de Pablo. Siempre va a las ciudades principales. Y yo creo que la meta sería plantar una iglesia principal, una ciudad principal, y dejar la iglesia para ir a otra ciudad principal. Pero en esta iglesia ellos tienen la responsabilidad de alcanzar todos los alrededores de ese lugar. Creo que sería la meta de Pablo. Bueno, ahora, el tiempo se nos acaba, entonces vamos a ver. Sí. El misionero no es aquel que viene a una iglesia y con su doctrina quita a otras iglesias, a los miembros, a otras iglesias establecidas. Ya. Eso no sería un misionero. Eso sería el lobo, creo. Eso creo. ¿Están de acuerdo? Sí. Yeah. Lamentablemente, yo conozco un misionero en Quito. Él es un buen hermano, ¿no? Tiene un buen corazón. Pero llegó a Quito, un lugar donde hay muchas iglesias evangélicas. Y él llegó ahí ofreciendo clases de inglés gratuitas y ofreciendo comida en todos los cultos. Y dentro de un año tuvieron más de 100 miembros en la iglesia. Y al ver eso, tengo que ser honesto, ¿no? No son 100 nuevos creyentes, son 100 personas de otras iglesias que vieron algo mejor en su iglesia, algo gratis, ¿no? algo para su propio beneficio. Entonces eso, sí, eso es triste, pero la realidad, sí. Si la iglesia, digamos, no tiene un liderazgo definido o un liderazgo que se haya puesto, ¿el misionero puede dejar de irse? ¿Dejar de irse a esta iglesia o...? O sea, digamos, ya empezó la iglesia, pero no hay hermanos que se levanten en el liderazgo. Ya, y si ¿Puede dejar esa iglesia e irse a seguir en su misión? Bueno, puede, tal vez sí, pero yo creo que la obra está incompleta, no ha terminado la obra. Porque eso es el número 6, pueden anotar lo que estamos hablando ahora. Pablo centró gran energía en entrenar a otros pastores. Entonces, el ejemplo que vemos en la Biblia es ir a un lugar nuevo, predicar la Biblia, establecer los discípulos, bautizarlos,
formar una iglesia, entrenar líderes, hasta luego. Ese es el formato en cada ciudad que vemos. ¿Ya? Entonces yo creo que no es bueno salir si algo pasa. Y tiene que salir, no hay otra opción, eso sí pasa. En la iglesia de Filipos eso pasó. Pablo estuvo ahí unos días nomás, con una muchacha endemoniada, una señora medio rica y un carcelero romano. Y unos días después Pablo tuvo que irse de la ciudad y ahí deja a las 3 personas. Entonces, probablemente en su corazón, su deseo era quedarse más tiempo y formar más líderes, pero no pudo. ¿Ya? Lo mismo pasó en Tesalónica, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, con la persecución y todo. ¿Ya? Entonces, la meta en un mundo perfecto sería quedarse hasta que la iglesia tenga pastores, ancianos, diáconos, líderes, hermanas enseñando escuela dominical y que todo sea hermoso, bonito, una membresía sana, pero eso a veces demora 50 años. Y aún después de eso no llegamos, ¿no? Entonces, la meta sería dejarlo lo más sano posible antes de ir a otra iglesia. ¿Ya? ¿Tiene sentido eso? Ya, bueno. Pero en el caso de Pablo, disculpando, pastor, que en el caso de Tesalónica y de Filipos, que tuvo que salir corriendo, por decirlo así, Sí. pero dejó a sus conciervos. Sí. Hasta en Filipos también Lucas quedó un tiempo ahí. Ya, entonces, es lo bueno de tener un equipo. Eso no es parte, pero tener un equipo, eso es bueno para los misioneros. Esto, honestamente, yo no tengo. Yo no quise venir aquí hasta mi misión. Dice, no vamos a permitir que ustedes vayan allá, porque no hay otros misioneros donde estamos. Y no nos gusta, no queremos que sea así, queremos otros misioneros. Hemos orado por años que Dios nos dé más consiervos, ¿no? Que estén ahí con nosotros. Pero estamos ya 15 años ahí y hasta hoy no hay. Pero lo mejor es que estemos en equipo. Es el ejemplo también que vemos en la Biblia. Y el número 5, Pablo generalmente pastoreaba la iglesia que plantaba durante un tiempo. ¿Ya? Entonces, muchos van a decir, bueno, la obra de un pastor es muy diferente que la obra de un misionero. ¿Ya? La obra misionera no es la obra pastoral. Eso es verdad hasta cierto punto, ¿no? Porque la meta del misionero es entrenar pastores y salir. Es la meta. La meta del pastor es quedarse ahí, ser fiel hasta la muerte o hasta que Dios le lleve a otro lado, ¿no? Es la meta del pastor. Entonces tenemos 2 metas diferentes, pero Pablo era pastor antes de ser misionero y también cuando él plantaba en lo que Filipos, Tesalónica, especialmente en Corinto, en Éfeso, donde pasó 2 años, casi 2 años en las 2 iglesias, él tenía que ser pastor ahí por un tiempo. Era necesario que sea no solo misionero Pablo, pero también pastor Pablo en las ciudades, porque las iglesias llenas de nuevos creyentes, él tuvo que enseñar dónde está Génesis en la Biblia, no sé dónde encontrar, ¿no? Tuvo que ayudarles, ¿ya? Con las cosas más básicas de la fe cristiana. Él tuvo que ser pastor por un tiempo. Y los que él está entrenando para la obra pastoral, ellos están viendo todo, ¿ya? Ellos están viendo su actitud, su manera de predicar, su manera de aconsejar, y ellos están aprendiendo. Así es como predicar como pastor, así es como aconsejar como pastor, y ellos están aprendiendo. Entonces, por eso vemos la importancia. Cualquier joven que tiene esas ganas de ser misionero, no podemos decir buena suerte, que vaya. No podemos decir eso, porque cuando él llega, si él es un misionero verdadero, él va a plantar iglesias o fortalecer iglesias. Eso él va a hacer. Él va a servir, si él es un misionero verdadero, va a servir como pastor en ese lugar. Y si él no tiene el carácter de un pastor, según 1 Timoteo 3, si él no tiene esta manera de demostrar, yo soy confiable con las cosas de Dios, con el dinero de Dios, con las relaciones que Dios me da, estamos pidiendo un problema. Estamos haciendo un riesgo bien grande. Debemos confiar que la persona sea así firme antes de enviarle como misionero. Entonces, eso vemos. Número 5, que puede servir también como pastor. Y número 6, entrenar a otros, como hablamos, ¿no? Sí, hermano. Hace un tiempo recibimos la visita de un misionero centroamericano. Y él es misionero en Asia. Si mal no recuerdo, era Bangladesh. Y el parámetro que usted nos está dando es el parámetro bíblico, y desde
desde unos estándares ideales. Pero tomando en cuenta que en Occidente no hay persecución. No obstante, este misionero vino para pedir oraciones, ofrendas y para dar una idea de cómo es ser misionero allá por la persecución que hay al cristianismo. Entonces, no se planta, o sea, sí se plantaba iglesia, pero no tanto así con este esquema porque es imposible. Pero la iglesia sí estaba presente de manera difusa, no sé cómo decirlo, o sea, porque no era fácil. Él era docente, daba clases y ese era el camuflaje para hacer las misiones. Entonces mi pregunta ¿es posible esto aunque no podamos hacerlo así, pero apoyar, orar y bendecir? Porque claro, este es un panorama ideal, bíblico, santo. Sí. No obstante, Dios permite estos casos que son excepcionales y no está bien. Sí. ¿Puede ser? Sí. Yo creo que está muy bien. Yo creo que nada de eso va a cambiar lo que hablamos de los 6 puntos, porque lo que estamos hablando, por ejemplo, plantar iglesias no es construir edificios, ¿no? Plantar una iglesia puede ser 5 personas en una casa, escondidas, ¿no? Para que el gobierno no sepa, ¿no? Entonces eso es una iglesia no es un templo. Al menos que el misionero sea enviado por una iglesia sana, que él sea probado por la iglesia y aprobado por la iglesia y que sea fiel con las cosas de Dios. Toca ser creativo, cómo entrar en países así, ¿no? Pero eso no cambia la obra, ¿no? A su iglesia, a rendir cuentas, obviamente. Sí, eso es bueno. Sí, eso es súper bueno. Yo conozco un misionero en Bangladesh y ellos tienen muchas iglesias, pero las iglesias son de 10 personas más o menos. Tengo unos, tal vez 10 amigos misioneros que están en el Medio Oriente y cada uno están ahí en un lugar donde es ilegal, arriesgan su vida estar en esos lugares. Entonces no pueden publicar nada, todo es secreto, pero todo es igual. Están plantando iglesias secretas, ¿no? Están ahí enviados por su iglesia, cada cierto tiempo tiene que rendir cuentas, todo igual. ¿Ya? Todo, solo es que parece muy diferente de lo que está aquí. Podemos hacer templos grandes y podemos hacer clases abiertos, no puede hacer eso allá. Pero con todo, aún así sigue como obra misionera. Entonces. Solamente con respecto a eso, hablando de misionario y pastor, ¿cuál cree que sería el cargo más complejo entre el uno y el otro? En el caso del misionero, por el sector, de pronto no se vería tan complejo, pero Sí. La vida del pastor, ¿cómo sería? ¿Cuál es más complicado? ¿No? Yo diría la obra misionera, porque hay el tema del idioma y la cultura, porque siempre, yo no puedo decir las ganas que tengo de solo hablar en inglés, que las cosas en mi mente que quiero que salga y no sale como quiero que salga. Y a veces yo pienso, si yo pudiera predicar en mi cultura, donde entiendo todo, hasta los acentos que son diferentes de ciertas partes, yo puedo tocar todo eso en una prédica para llegar al corazón de la gente. Y no puedo hacer eso aquí, y eso me frustra, ¿no? Y todos los misioneros luchan con eso. Y también la cultura, cosas que no entiendo, cosas que no me gustan, cosas que sí me gustan, y siempre hay muchos cambios. También la familia y hay estas cosas. Entonces, yo diría la obra misionera, pero nunca he sido pastor en Estados Unidos, entonces eso no sé. Jesús dice en su propia tierra no va a recibir, ¿no? Entonces puede ser peor, no sé. Pero buena pregunta, ya. Bueno, ya se acabó el tiempo, gracias hermanos. La semana que viene la prueba, ya les envié las ciudades del tercero y cuarto viaje de Pablo. Ahí está eso, ¿y qué más? Y vamos a terminar con la muerte de Pablo. Ya, ¿qué sabemos de la muerte de Pablo? Terminamos la semana. Cualquier cosa que le falta, tiene una semana para entregarme. Tareas, lo que sea. La próxima semana, ahí terminamos todo, ¿no? Entonces, eso, para que me entreguen. Y hermano Jeremy, pase adelante para darnos orando, ¿ya? A ver, dice no, gracias, ¿ya? Bueno, oramos para terminar, ¿ya? Oramos. Amado Padre, gracias por el ejemplo que tenemos en la vida de Pablo. Y pido, Señor, que tú mismo puedes tener la gracia y la misericordia para llamar a ciertas personas aquí en este lugar para dedicar su vida a la obra misionera. Yo pido, Señor, que tú mismo haces esta obra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.
Amén. Bendiciones, hermanos.